Y en este caso toca un tema, también con esa misma polémica. La prédica se llama, o se titula, Una nueva religión. ¿Ok? Así se titula por si lo quieren anotar, Una nueva religión. Y vamos a hablar de la comunidad LGBTQ+, ¿no? ¿Alguien le suena? ¿Alguien no sabe qué es la comunidad LGBT? ¿No? ¿Todos sabemos? ¿O tenemos más o menos un contexto de lo que es? Muy bien. Pues va. Me gustaría iniciar con una oración. Si pudieran inclinar ahí su rostro en sus lugares y vamos a orar para poner esto en manos de Dios. ¿Va? Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de aprender de tu palabra, de poder recibir de parte tuya. Que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestros corazones el día de hoy. Yo bendigo la vida de todos mis hermanos aquí presentes, Señor, de todo Tribu Teens, de Alfred y Dani como los líderes, como tus siervos, Señor. Y te pido que tú bendigas este momento en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Pues vamos a darle inicio, ¿va? Primero, antes que nada, me gustaría aclarar, o sea, pues sí, un poquito más como aclaración que como un punto, que hablando de la comunidad LGBTQ, o sea, algo que solemos caer mucho es atacar a la persona o pensar que hablar del tema es como rechazar a las personas que están en esta comunidad o que tienen esta ideología, cuando en realidad Dios ama a esas personas, porque esas personas no son más ni menos pecadoras que nosotros, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, quiero aclarar que yo no voy a atacar a las personas, ni mi intención es que ustedes lo hagan, ni darles herramientas para que, pues así le puedes llegar a tu amigo para que no tenga de otra y se quede sin argumentos, no, sino mi oración delante de Dios es que todos nosotros en nuestro corazón nos llevemos una convicción de hacer la diferencia y de ser luz y de amar a las personas que están pasando por estos procesos. O mi oración también es que si alguno de ustedes está pasando por alguno de estos procesos de confusión o que a lo mejor han tenido ciertas dudas al respecto, también pueda llegar esa claridad a sus corazones. ¿Ok? Me gustaría aclarar eso. Entonces, vamos al pasaje principal de este tema, que está en la carta de Romanos, ¿ok? En la carta de Romanos capítulo 1, a ver, vamos para allá en sus Biblias. Romanos capítulo 1, del 21 al 27. Yo se los voy a leer, chavos, con este dedo mágico, ¿ok? Si tienen dudas al respecto de qué es esto, al final me preguntan, ¿ok? Pero bueno, el punto es que lo vamos a leer Romanos 1, del 21 al 27. Dice así: pues aunque no conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A ver, repitan conmigo esto. Profesando ser sabios, a ver, repitan conmigo, profesando ser sabios, se volvieron necios. Hasta ahí. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó. ¿Quién los entregó? Dios. A la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó. ¿Quién los entregó? Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Ok? Aquí, cuando este pasaje, ahora sí que se los quise repetir para que también lo pudiéramos entender, cuando la palabra de Dios dice que Dios los entregó, aquí no está hablando de un Dios que dijo, esa persona va a ser creada para que pertenezca a esa comunidad y fue designada para que fuera al infierno. No está diciendo eso. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que cuando nosotros decidimos pecar, en este caso está hablando
de las cuestiones, pues, de la distorsión en el ámbito del género o del sexo, ¿ok? En este caso en específico, cuando nosotros decidimos pecar en ese aspecto, Dios simplemente nos entrega la cosecha de lo que sembramos. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? No estamos hablando de un Dios injusto, estamos hablando de un Dios justo que nos está advirtiendo, nos está diciendo, hey, cuidado con cometer estos actos, ¿no? Y también, obviamente, en Cristo hay nuevas oportunidades y hay restauración y hay perdón y hay un proceso de sanidad en tu vida, ¿ok? Pero este pasaje parece condenatorio, pero en realidad es una advertencia. Anota esto o subráyalo, memorízatelo si quieres, ¿no? El placer del pecado es una mentira. Obviamente, chavos, este tema, ¿por qué es importante que lo compartamos entre nosotros? Porque Dios quiso en este preciso momento, en la generación que le tocó a cada uno de ustedes, que ustedes escucharan estas palabras de parte de su palabra. Porque a medida que van avanzando las generaciones y los años, este tema se va aumentando, se va haciendo una cultura totalmente general. No sé si a alguno de ustedes les haya tocado a lo mejor en algún libro de texto o a lo mejor en una clase en la escuela o a lo mejor en un curso, que se hablan estos temas de una manera en la que Dios no lo instituye en su palabra, de una manera distorsionada. Yo quiero explicarles a ustedes un poco de cómo opera el enemigo. Ese es el punto también de este tema. El enemigo no es creador de absolutamente nada. El único creador es Dios. Pero ¿saben qué hace el enemigo? Y desde el inicio, no es nada original en sus técnicas, la verdad, pero desde el inicio, desde Génesis, lo vemos con Adán y Eva, desde la creación del hombre, aquí en la Biblia, vemos cómo el enemigo no crea, pero distorsiona. ¿Qué hace el enemigo? Distorsiona. Lo que Dios alineó de una manera, Él lo agarra y lo tuerce de otra manera. Eso se llama distorsión. Eso nos lleva y nos conduce al pecado. El significado de la palabra pecado es errar en el blanco, como cuando ustedes están así, imagínense un tiro con arco al blanco. Cuando fallas, eso es el pecado. Cuando le das, eso es la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esta era que nos tocó vivir, la definición de amor empieza con un concepto. No sé si ustedes lo han escuchado en TikToks o en YouTube. A ver, ¿quién tiene YouTube aquí? Yo también. ¿Quién tiene TikTok? Yo también. Ok. Entonces, no sé si lo han escuchado como pues en redes sociales acerca de cómo empezar a amar a alguien. Y el primer concepto que dan es amarte a ti mismo. ¿Cierto o falso? Así de, no, pues tienes que aprender a amarte a ti para entonces amar a los demás. ¿Cierto o falso? O me lo estoy así como que, qué mafufazo eres, chaval, ¿no? ¿No? Entonces, y de verdad, y dan unos speech motivacionales de que no, y es que tú te tienes que poner primero, olvídate de esa persona, tú eres más importante. Y hay parte de verdad ahí. Les digo, el enemigo no crea, distorsiona. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cómo yo empiezo a amar a alguien? ¿Amándome a mí primero? No. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:25. Si alguien, está hablando Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, en otras palabras, si alguien quiere seguirme, primero debe negarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo? El mundo me está diciendo que me tengo que amar a mí para entonces amar a los demás. Pero Dios me dice, aprende a que tú no eres el centro de atención, a que tú no eres el núcleo de este mundo. El mundo no gira en torno de ti. El mundo gira en torno de Cristo. Y nosotros vamos acorde al son y al ritmo que Dios pone. Y Dios tiene un propósito para tu vida, pero dentro de ese ritmo. No para que tú estés en el trono, salud. No para que tú estés en el trono, sino para que Jesús esté en el trono de tu corazón. Entonces, negarme a mí mismo, y se los digo, incluso a lo mejor no será como que lo más popular para decirles a ustedes, chavos, que pues la neta,
pues están en un rango de edad entre, ¿qué? 12 a 17, algunos 18. Pero ¿saben qué? A mí me hubiera encantado que a la edad de ustedes alguien me dijera esto. Ser cristiano es la cosa más difícil que te va a tocar en la vida. Ser hijo de Dios es difícil, porque negarte a ti mismo es algo que pide Dios y es la cosa más difícil de hacer en toda tu vida. ¿Por qué? Porque cuando estás enojado, Dios te dice, apacigua tu ira, entrégamela y perdona. Cuando tú ves una injusticia y quieres arreglarla con tus fuerzas y dices, ¿por qué pasó esto? Y te enojas contra Dios, Dios te dice, confía, ten fe, perdona, suelta. Eso es negarte a ti mismo. Cuando te dice, ama a tus enemigos, el mundo no te dice eso, obviamente, ¿no? El mundo te dice, la neta, y sí o no, otra vez volvemos a esos speech que han visto en TikTok, YouTube, que todos los hemos visto, ¿no? Que es, pues si te tratan de esa manera, si te tratan horrible, tú trátalos de la misma manera. Si te dan confianza, bueno, se merecen tu confianza, o si te dan cariño, se merecen tu cariño, pero si te dan odio, si te atacan, entonces tú devuélvelo. O sea, devuelve exactamente lo que te están dando. Y Jesús te dice que no. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que el mal no puede ser vencido con el mal, sino con el bien. Y me encanta ese pasaje porque dice, cuando tú vences el mal con el bien, ascuas pones sobre su cabeza. Es una representación de que a esa persona, cuando tú le muestras bondad y esa persona te muestra maldad, esa persona se avergüenza, porque ahí se mostró la bondad de Dios. No tu bondad ni la mía, sino la bondad de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿sabían ustedes que el día de hoy, según la comunidad de la que estamos hablando, la LGBT, la comunidad LGBT, existen entre 33 y 37 géneros reconocidos por ellos? ¿Entre cuántos? 33 y 37, 30 y tantos, ¿no? Vamos a ponerle 30 y tantos. Pero les digo la verdad, son 30 y tantas maneras de ser engañado. Son 30 y tantas maneras de caer en una distorsión de parte del enemigo. Porque Dios creó 2 géneros y 2 sexos, y es lo mismo: hombre y mujer. Y dice Dios en Génesis, los 2 fueron creados a su imagen y semejanza. ¿Quiénes? Hombre y mujer. Solamente. No 33, no 37, no. Y no es que nada más Chava se lo esté aquí inventando, ¿no? O que, pues este libro medio lo explica. No, o sea, es que tú te vas a la ciencia y nuestro propio ADN habla del género que somos. No es como que nosotros podamos decidir eso, es un designio de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, la mayoría de ellos tienen que ver con la manera en cómo se sienten en su interior. ¿Han escuchado también este punto de vista de, pues, la verdad es, o sea, la verdad parte de cómo tú te sientes, ¿no? ¿Lo han escuchado? Como, la verdad es relativa porque, pues, si tú te sientes de esta manera, es así. Y si esa otra persona se siente de otra manera, es de la otra manera. Y hay que respetar y hay que ser tolerantes, ¿no? ¿Han escuchado todo eso? ¿Sí? ¿Cómo? Una percepción, exactamente, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? Ahora, chéquense lo que dice la palabra de Dios al respecto. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 28-26 que no confiemos en nuestro corazón, que no confiemos en nuestro sentir. Por eso existe la fe, chavos. La fe es lo que le agrada a Dios. No que Dios te diga que no sientas. Si tú sientes enojo, si tú sientes disgusto, si tú sientes confusión, si tú sientes amargura, ira, todas esas cosas se sienten. Pero por eso la fe obra en nuestros corazones. Porque es decir, a pesar de que yo sienta esto, yo creo en que la palabra de Dios dice esta verdad y la verdad es absoluta. La verdad no es relativa. Jesús se declara a sí mismo como la verdad. Entonces, si Él dice, yo soy la verdad, todo lo que sea fuera de Jesús es mentira. Es una distorsión de parte de Satanás. No, pero es que ¿cómo voy a llegar a un amigo y le voy a decir, pues estás mal, ¿no? Por lo que sientes. O
la verdad no es relativa, es absoluta. Volvemos a lo mismo del principio que les comentaba en este mensaje. Yo no les estoy dando argumentos para que ustedes debatan con esa persona. Imagínense esto, ¿ok? Vamos a parar aquí tantito. Imagínense esta cosa. Y lo dice la propia palabra de Dios. Si un hombre ciego quiere guiar a otro hombre ciego, ¿no?, para cruzar la calle, ¿qué va a pasar? Pues, ¿no? O sea, no lo tengo ni que explicar, ¿no? Pues va a haber un caos ahí. Ahora, nosotros no tenemos la habilidad de darle vista a los demás de manera espiritual. Solamente Dios puede quebrantar el corazón de esa persona, así como quebrantó el tuyo y quebrantó el mío, ¿ok? Solamente Dios tiene esa habilidad. Nosotros a veces veo cristianos, hermanos nuestros, que se la viven frustrados porque es como, pues es que yo ya le compartí, no solamente en el tema de la distorsión de género, sino en cualquier otro ámbito. Pues es que yo ya le expliqué a él y no quiere escuchar. Pues es que yo ya le prediqué y no quiere recibir, no quiere creer en Jesús, no lo quiere recibir en su corazón. ¿Sabes algo? Estás batallando una pelea que no te corresponde. Porque la guerra, dice la palabra de Dios, no es contra carne y sangre, o sea, no es contra los seres humanos, sino es contra espíritus, contra principados, contra huestes. Entonces la guerra es espiritual. Y ustedes a la edad que tienen ya pueden orar por esas personas que ustedes conocen que están viviendo esta distorsión. Y esa es la manera de combatir. La manera de combatir no es argumentar, porque esa persona, anótalo en tu libreta, está ciega espiritualmente. No le puedes enseñar a un ciego colores hasta que los vea. Y no tienes la habilidad de dárselos, solamente Dios. ¿Cierto? ¿Hasta aquí todos bien? Muy bien. Cerramos paréntesis, continuamos. Ahora, Dios nos creó con diversidad, chavos. Una cosa, o sea, porque también algo que defiende la comunidad LGBT, esta nueva religión, es que Dios está en contra de la diversidad, que Dios es un Dios rígido y simple, blanco y negro y aburrido, ¿no? Pero, a ver, cierren sus ojos, rapidísimo, así de manera súper rápida. Imagínate el paisaje más hermoso que has visto. El cielo así, cuando está amaneciendo y se ve naranja y refleja en las nubes. O imagínate ese amanecer o ese atardecer reflejado en el agua de la playa, en el mar. Imagínate las montañas, las aves, los sonidos que suenan. Ok, hasta ahí, pueden abrir sus ojos. Súper rápido, ¿eh? Ok, ¿lo que te imaginaste en tu mente está padre o no? ¿Saben qué? Es la creación de parte de un Dios que ama la diversidad. Ningún día, por más hermoso que sea el paisaje, es igual al anterior, porque tenemos un Dios artista, un Dios que forma, un Dios que con los sonidos, que con los colores, que de verdad es un Dios tan... La creatividad, te voy a decir un secreto, la creatividad no proviene de ti ni de mí, ni de Steve Jobs que creó, o sea, no proviene ni del ser humano más crack, ¿no?, que te puedas imaginar. No, proviene de Dios. Él es la creatividad. Él da creatividad a los hombres. Y todo lo que nosotros vemos a través de la creación es su diversidad. O sea, Dios ama la diversidad. Ahora, existen características que a lo mejor los roles tradicionales han asignado exclusivamente a las mujeres y a los hombres, ¿no? Como el tema de la creatividad o el trabajo. Es como un estándar en nuestra sociedad. Pero voy a darles 2 ejemplos que nos menciona la Biblia acerca de esto, ¿ok? El primero está en Éxodo 35, es el segundo libro de sus Biblias, chavos. Lean su Biblia. Éxodo 35, del 30 al 33. Esta historia a mí me fascina, la verdad, me encanta. Éxodo 35, del 30 al 33. Dice así: Entonces Moisés dijo a los israelitas: miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel. ¿A quién? Bezalel, hijo de Uri. Qué raro. Hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿Quién lo ha llenado? ¿Quién ha llenado a Bezalel?
Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu de Dios, ¿no? En sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, y subraya esto en tu Biblia, y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de las piedras, para engaste y el tallado de la madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. Ahora sí que no es parte del tema, pero nada más para que tengan este dato curioso. Dios llenó a este hombre, Bezalel, de su espíritu, en creatividad, en arte, en inteligencia, en sabiduría, en mano de obra, para diseñar el tabernáculo. ¿Ok? Ese es tema y aparte, pero básicamente es donde la presencia de Dios habitaba en el Antiguo Testamento. O sea, estamos hablando, bueno, el Antiguo Testamento está dividido en muchas partes, pero ok, luego lo investigan, ¿no? Es para otro tema. El punto es que Dios llenó a una mujer. No, Bezalel era un hombre, ¿cierto? Y lo llenó por su espíritu con toda clase de creatividad y de arte. Ahora chéquense, Proverbios 31. Vamos a Proverbios 31. Este es el otro ejemplo, la contraparte, digámoslo así. Proverbios capítulo 31, del versículo 16 al 18. Está hablando, bueno, ahorita les voy a decir, lo vamos a leer y ahorita les digo. Versículo 16 al 18. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ella, ¿de quién está hablando? ¿De qué? De una mujer, ¿no? Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena y no se apaga de noche su lámpara. Hasta aquí. Aquí, este capítulo, literal, se llama la mujer virtuosa. Está hablando de una mujer trabajadora. Entonces, a pesar de que en nuestra sociedad haya ciertas, ¿cómo se podría decir? Como ciertos patrones de que no a la mujer, ciertos roles de que a la mujer le toca esto y al hombre le toca esto dentro de la familia, esos roles son buenos. Pero eso no impide que dentro de la diversidad de Dios, Dios pueda dotar a un hombre de creatividad y de arte, de cualidades que nosotros le pondríamos a una mujer. Y Dios pueda dotar en su espíritu también a una mujer trabajadora, esforzada, responsable. Eso no impide ninguna de las dos cosas porque Dios ama la diversidad. A ver, repítelo conmigo. Dios ama la diversidad. Lo siento. Pero lo que ha hecho el enemigo a través de esta nueva religión es una distorsión de la diversidad. Quieren entender las cosas de Dios sin conocer a Dios. En Romanos 1 dice algo muy fuerte, dice, ellos sirvieron a las criaturas y adoraron a las criaturas antes que al Creador. Cuando nosotros adoramos y servimos al Creador, que es Dios, entonces Él pone orden en todas estas cuestiones, en la diversidad, en la tolerancia, porque la tolerancia es buena. Pero recuerden, Satanás distorsiona. El amor es bueno. Dios es amor, primera de Juan. Pero el enemigo distorsiona. Esa es la realidad. Esta comunidad se ha construido por una distorsión. Ahora, Dios no está, como se los repetía, Dios no está en contra de las personas dentro de esta comunidad o que pertenecen a esta comunidad. No está en contra, ojo, no está en contra del hombre que se viste como mujer o viceversa, o que se operó, o la mujer que se operó para verse como hombre. Dios ama a esas personas. ¿Ok? De verdad nos debe quedar clarísimo, porque también, la verdad, mi oración también es que esta nueva generación que Dios está levantando a través de ustedes, a través de Tribu, ¿no? Seamos una generación que sepa lidiar cuando esas personas lleguen a la iglesia. Cuando nosotros invitemos a cualquiera de esas personas, conocidos, amigos, familiares nuestros, los invitemos y nosotros sepamos aconsejarlos, acobijarlos, porque saben que toda esa distorsión proviene del dolor. Toda esa distorsión que hay en esas personas proviene porque están lastimadas.
Y Dios tiene compasión de aquellos que están lastimados. Dios nos rescató a nosotros porque sabía que nosotros estábamos lastimados. Dios rescató a Chava, rescató a Uri, rescató a Abby, rescató a Jessy, rescató a Eli, rescató a Fabi, rescató a Pepe, rescató a Dani, a Javi, a todos ustedes, a todos nosotros, porque sabía que nosotros estábamos lastimados. Y el pecado que nosotros, del cual Dios nos salvó, o por el cual sigues luchando el día de hoy, no es menos que el pecado de cualquiera de esas personas. ¿Ok? Entonces nuestra responsabilidad es amar a los demás. Pero ojo aquí, el amor no es apoyo. A ver, repite conmigo, el amor no es apoyo. Dios ama a la persona, pero no apoya al pecado. Está en contra del pecado. Y tan es así que no te tienes que ir con una persona que pertenezca a la comunidad LGBT. A nosotros. Yo les voy a compartir algo rapidísimo. La primera vez que yo escuché el evangelio fue en un campamento. ¿Alguien fue al de Palabra de Vida este año? Bien. Dice el dedo de Alfred, sí. Entonces, en ese campa, la primera vez que yo fui, un consejero, un líder de mi cabaña, yo en ese entonces todavía no conocía de Jesús, no había escuchado de Jesús nunca, llegó y bueno, contexto, yo llegué a mi cabaña, ¿no? Estaba llena de mis compañeros y empecé a decir un buen de groserías. Así como, no, ¿qué onda? No les voy a decir, ¿no? Obviamente. Pero hacia ellos y como que para convivir, porque la neta es algo que, ¿sí o no?, pasa en el mundo, ¿cierto o falso, no? Entonces yo empecé a decirlas y mi consejero se percató de eso. Y entonces me llamó aparte, así como a solas, y yo dije, chale, ¿no? ¿Qué me va a decir? La verdad yo no pensé que ni siquiera que me iba a hablar de las groserías, porque yo en ese entonces no lo veía mal. Repito, como dije antes, yo estaba ciego, porque sin Cristo estamos así, estamos ciegos, no te das cuenta, genuinamente. O sea, estás en un mundo y en un ciclo de pecado que literal Jesús tuvo que venir y rescatarnos de ese ciclo, ¿no? Entonces llegó el consejero, me llevó aparte y me compartió el evangelio y me dijo, Chava, Jesús hace más de 2000 años murió por ti y Él al tercer día resucitó porque te ama, porque nos ha dado una nueva oportunidad, porque en su nombre hay salvación, porque en su nombre hay vida eterna y vida en abundancia, y Él es Dios quien se hizo carne y vino aquí al mundo porque te ama a ti. Y en ese momento yo como, qué chido, ¿no? O sea, la escuchas y qué chido, Dios es bueno. Me dijo, pero, Chava, ¿por qué dices groserías? Y yo, no sé. La verdad no sé, o sea, porque pues todos las dicen, ¿no? Y me dijo, yo te quiero presentar a un hombre que yo sé perfectamente que nunca vivió de la manera en la que viven todos los demás. ¿Tú quieres conocer a ese hombre? Y yo le dije, sí. Y entonces me empezó a hablar de Jesús. O sea, me empezó a compartir más del evangelio. Y de verdad yo le agradezco tanto por la vida de ese chavo. Se llama Walter. No lo he vuelto a ver, pero bendigo su vida. Y el punto es que cuando Dios se acerca a nosotros, cuando nos comparten el evangelio también confronta nuestro pecado. O sea, el evangelio es la carta de amor hacia nosotros, pero también directamente confronta nuestro pecado. Porque no hay manera de comprender el evangelio, no hay manera de comprender que Jesús murió y resucitó por nosotros si no nos da a entender de qué nos salvó. Si no nos da a comprender de en qué estábamos mal, de qué nos tuvo que rescatar Jesús. Entonces, Dios ama a la persona, pero no apoya el pecado, ¿ok? Ahora, ¿por qué hablo de la comunidad LGBT como una nueva religión? Les voy a poner un ejemplo. En la Edad Media estaba la religión del catolicismo, ¿ok? ¿Quién ha tomado clase de historia aquí? ¿A alguien le gusta la historia? A mí sí, mucho. Es chida. Bueno, a quien no, pues está bien, hermanos. Les pueden gustar otras materias, ¿no? El punto es que en la Edad Media predominaba la religión del catolicismo. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque literal, si tú no pensabas de la manera en la que la Iglesia Católica te quería hacer pensar, porque aparte escondieron la palabra de Dios, o sea, nadie la podía leer más que ellos, ¿no? Entonces, te hacían creer, o sea, si tú no piensas de la manera en la que se te dice
en esta iglesia, en la iglesia católica, entonces eres un ignorante, eres un intolerante, mereces vergüenza, ¿no? Mereces vergüenza, gracias. Mereces vergüenza, ¿no? ¿Por qué ponemos la comunidad LGBT como una nueva religión? Porque así opera hoy día. Hay que ser sinceros. Si tú no compartes esa ideología, si tú y yo no estamos a favor de esa ideología y lo hablamos o compartimos cosas que no van en contra, o la verdad de Dios acerca de que Él creó el hombre y la mujer a su imagen y solamente esos dos géneros existen, ¿qué dicen al respecto de ti? Ok, muy bien, gracias. Gracias, bro. Sí, o sea, hay un mensaje directo o indirecto de decir, eres un intolerante. Qué vergüenza que pienses de esa manera. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Como que no pienses como los abuelos. No, o sea, por eso es una nueva religión. Porque predomina y va a predominar a medida que ustedes crezcan con más fuerza. Porque es una herramienta de parte de Satanás para distorsionar nuestra mente, para distorsionar la mente de tus futuros hijos, en tu futuro matrimonio, en tus amistades. Es la herramienta que Satanás está usando para que el mundo señale a la iglesia como intolerante. Yo les voy a decir una cosa. El mundo no conoce la definición de tolerancia. El mundo no conoce la definición del amor. Todas esas cosas que el mundo trata de explicar, que trata de meterse y de una manera distorsionada, aquí vienen explicadas. Aquí vienen expuestas el amor, la tolerancia, la diversidad. Aquí vienen porque esto es la verdad, porque Jesús es la verdad. Y me gustaría cerrar con rápidamente unos 4 puntos muy prácticos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué hacer si te encuentras en esta situación? O sea, si a lo mejor tú en este momento estás como a favor de lo que comparte la comunidad LGBT, o tal vez dices como, bueno, pues a lo mejor somos un poquito como radicales y hay confusión. O sea, tal vez puedes tener esa confusión y esas dudas en tu mente, ¿no? ¿Qué hacer si te encuentras en esa situación o si viviste esa situación y tuviste esas tentaciones en que a lo mejor tú siendo hombre te atrajeron otros hombres o tú siendo mujer te atrajeron otras mujeres o viceversa, ¿no? Hay ese tipo de confusión, de engaño. ¿Qué hacer si te encuentras en esa situación de identidad o conoces a alguien que está pasando por eso? Amigo, familiar, lo que sea. ¿Qué hacer? Ahí les van 4 puntos súper prácticos, de manera rápida. El primero es, contempla a Jesús. ¿Ok? Ese es el primer punto práctico. Contempla a Jesús. Contemplar a Jesús nos muestra la condición de nuestro corazón. Y nos hace poner, como dice Hebreos 12, puestos vuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, Él es la fuente que nos da a nosotros fuerza y fe y nos da dirección. Entonces, contemplar a Jesús te muestra la condición de tu corazón, porque a veces somos expertos, chavos, la neta, expertos, y muchas veces como iglesia, a ser jueces, a señalar, a decir, eso está mal. Pero no estamos dispuestos a ir y acercarnos con lo que está mal, abrazarlo y mostrarles el amor de Cristo. A eso no estamos dispuestos. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre los fariseos y nosotros? Porque ellos señalaban lo que estaba mal, pero Jesús se acercaba y era conocido como, se junta con glotones y prostitutas y ladronas, ¿cómo él va a ser profeta, no? Pues porque Dios es amor, porque Él se acercaba al pecado para restaurar, porque Jesús, repito, ama a las personas, pero no apoya al pecado. ¿Ok? ¿Hasta ahí bien? Primer punto, contempla a Jesús. Segundo punto, en caso de que lo estés viviendo, o sepas de alguien que lo está viviendo, reconoce tu batalla y llévala a Cristo. En Marcos 4:22 dice, porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada de estar en secreto, sino para que salga a la luz. Y en Santiago 5:16 dice, por lo tanto,
confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces, no tengas miedo a que si tú tuviste esas tentaciones en tu vida o las tienes o conoces de alguien que las tiene, reconócelo delante de Dios. Dile, Señor, yo estoy batallando con esto, o he tenido estos pensamientos, o he tenido este deseo. Reconócelo, sácalo a la luz. Si hay una mentira que Satanás usa de manera, y de verdad le funciona muchísimo, y quiero que ustedes la sepan, es que tú te calles, que no digas lo que sientes, que no digas las tentaciones que tienes, que no digas las luchas que tienes. Eso es lo que Satanás más usa para mantenerte estancado. Y Jesús dice, ven, acércate al trono de mi gracia para encontrar pronto socorro. Acércate, háblame, Él quiere tener una relación contigo. Y yo te invito a que tú lleves a Cristo esos pensamientos. Tercer punto, crece en su palabra y en el discipulado. No te apartes de la iglesia, no te apartes de la palabra de Dios. Tal vez tienes preguntas de cómo leer, cómo empezar, de cómo seguir, de cómo voy a entender ciertas cosas, principios bíblicos, leyes. Empieza a escuchar devocionales, estudios. Hay muchísimas herramientas en YouVersion, hasta en YouTube, en TikTok, ahí está el Alfie también. Entonces, hay muchas herramientas que Dios nos brinda a nosotros para poder ser discipulados en su palabra. No te apartes de su palabra y no te apartes de la iglesia, porque la iglesia es la comunidad que Dios estableció para que entre nosotros, como dice Santiago 4, oremos unos por otros, nos confesemos nuestros pecados unos a otros, y la oración del justo puede lograr mucho, ¿ok? Y cuarto punto, confía en el proceso. En esto, chavos, la verdad, y con esto quisiera cerrar, somos expertos en ser impacientes, la neta. En querer las cosas rapidísimo, en quererlas ya de manera instantánea y pensar que Dios es como una tostadora, ¿no? Metes el pan, jalas la palanquita, te esperas 2 minutos y sale tostado, ¿no? Como tú lo esperabas. No, con Dios hay que ser pacientes. Confía en el proceso y ten paciencia en el proceso de otros también. Si tal vez no es tu caso, pero tú conoces a gente cercana, ten paciencia, Dios los está llevando a ellos en un proceso, ora por esas personas. Y en caso de que de verdad ustedes estén pasando por ese tipo de tentaciones o pensamientos o luchas, pueden acercarse con nosotros. No somos perfectos, no hay líderes ni pastores perfectos, no los hay, para nada. También cometemos miles de errores y pecados, y tenemos luchas y tenemos tentaciones, pero tenemos un Dios que es bueno y que Él está en cada uno de nuestros procesos. Así que me gustaría, para finalizar, orar por ustedes, chavos, y también para pasarlos a un lugar muy chido. Pues vamos a orar. ¿Les late? ¿Sí? Venga, si me apoyan.